Muy buenas noches. Mi nombre es David Mejía, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui de la carrera Sistemas de Gestión de Data. En el presente código voy a explicar cómo se lo ha realizado desde la tarea semana 7. En primer lugar tenemos la declaración de la clase que se llama tarea semana 7, ¿sí? y el método main. Este actúa como un punto de entrada del programa. Dentro del método main creamos un objeto scanner, ¿sí? llamado scanner para leer la entrada del usuario y declarando la variable opción que tenemos aquí para almacenar la opción seleccionada. Como podemos ver aquí, utilizando un bucle do while podemos mostrar el menú de ejercicios y asimismo solicitar al usuario que ingrese una opción que en este caso sería válida. En el menú muestra varias opciones que están numeradas del 1 al 6, ¿sí? junto con un 0 para salir del programa. Después de que se muestre el menú, solicita al usuario que ingrese una opción. La opción ingresada almacena en la variable opción, ¿sí? para que se pueda correr la opción al momento de ejecutar el programa. Utilizando la estructura switch, ¿sí? que tenemos aquí, ejecutamos el código correspondiente y la opción seleccionada por el usuario. Para cada opción se llama a un método específico que realizará una tarea particular, ¿sí? Tenemos 6 y el 0 que es como programa finalizado. En el método imprimir números de incremento solicitamos al usuario que ingrese un número máximo y luego que imprima los números comenzando desde el 2, ¿sí? desde el 2 y aumentando en 3 en cada ítem hasta que se alcance el número máximo que se solicitó al principio, ¿sí? En el método imprimir números decrementos, ¿sí? Utilizando un bucle for para imprimir los números, comenzando sería desde el 80, disminuyendo de 5 en 5 hasta llegar al 44, ¿sí? Como siguiente tenemos imprimir números saltos personalizados, ¿sí? Consisten, llamamos a imprimir que ingrese el contador inicial y luego utilizando un bucle do while para imprimir los números dentro de ese rango con algunas excepciones especiales, ¿sí? Saltar el número 15 y omitir los números del 4 al 8. Vamos aquí, ¿sí? En el método imprimir múltiplos de 5, ¿sí? Utilizamos también un bucle do while
para imprimir múltiplos de 5, comenzando desde 0, ¿sí? Y aumentando en 5 en cada ítem hasta que se llegue al número 23. ¿Sí? Como siguiente tenemos obtener pares e impares. Esto permite al usuario ingresar una lista de números enteros que lleguen hasta que ingrese 0. Luego, utilizando los métodos obtener pares, ¿sí? Esto y los métodos impares que está aquí en la list integer, ¿sí? Para separar los números ingresados en la lista de números pares e impares respectivamente. Finalmente imprimiría lo que es números pares y números impares de la lista que se le haya puesto al momento de ingresar los datos. Como siguiente, los métodos obtener pares, ¿sí? Y obtener impares reciben una lista de números enteros y devuelven una lista con números pares e impares respectivamente, como ya lo había mencionado. En el siguiente método dice llegar a arreglo aleatorio. Dice solicita al usuario que ingrese el tamaño del arreglo, ¿sí? El rango inicial y el rango final para generar números aleatorios. Luego utiliza el método llenar arreglo aleatorio, ¿sí? Para llenar el arreglo con números aleatorios y el método encontrar el número menor en el arreglo, ¿sí? Como final sería imprime el arreglo y el número menor. En el método llenar arreglo, ¿sí? Recibe el tamaño del arreglo, el rango inicial y el rango final, y devuelve un arreglo lleno de números aleatorios dentro de ese rango, ¿sí? Dice, en el método encontrar menú, tenemos aquí, recibe un arreglo de números, ¿sí? Enteros y devuelve el número menor encontrado en ese arreglo. Después ejecuta la opción seleccionada, se muestra una línea en blanco y un bucle continúa hasta que se ingrese la opción 0 para salir. En resumen, sería que este programa proporciona un menú de opciones para realizar diferentes tareas, como imprimir números con incrementos o decrementos, imprimir múltiplos de 5, separar números pares de impares, llenar un arreglo con números aleatorios y encontrar el número menor en el arreglo, ¿sí? Esto sería lo que es en base a este código. Procedemos a darle run file, acorde del programa, y vemos que aquí nos genera
un menú de ejercicio, ¿sí? En este menú tenemos los 6 menús y la opción 0 para salir, ¿sí? Entonces procedemos a correrlos y damos como número 1 imprimir números con incrementos de 3. Ingresa el número máximo, pongamos 100 o 10. Vemos que nos corre desde el 2, suma de 3 en 3, ¿sí? Ingrese una opción, dice. Entonces, como con el bucle do while pasa que no sigue corriendo el programa, más no que finalice. Entonces ingresamos la segunda opción, que sería 2. Que aquí ya nos menciona los números, ¿sí? Que van en decremento. Ingresamos la opción 3, que es imprimir números con saltos personalizados. Ingresa el contador inicial, unos 5, contador final 50, ¿sí? Entonces ahí ya está, ya 9, 10, 11, 12, 13, 14. La opción 4, imprimir múltiplos de 5, que están ahí, múltiplos de 5. La opción 5, que es obtener lista de pares e impares. Aquí nos va a pedir varios números y que ingresemos el 0 para detenernos. Entonces procedemos a ingresar datos, datos seguidamente y la opción 0, y nos procede a imprimir los números pares y los números impares de la lista que hemos solicitado. La opción 6, ingresa el tamaño del arreglo 20, ingresa el rango de los números aleatorios 5 y 10, ¿sí? Entonces en el arreglo nos da varios números y en ese arreglo busca el número menor, que sería el 5. La siguiente opción sería 0, sería salir, y nos finaliza el programa. Eso sería lo que es en base a este código solicitado en la tarea de la semana 7. Esto sería todo, Inge. Muchísimas gracias por tu atención y una buena noche.